Xóchitl, muchas gracias, amigos televidentes. Bueno, pues hoy vamos a tener en el estudio un tema muy ilustrativo. Yo creo que hoy por hoy, más en estos tiempos, vale la pena hablar de esto porque muchas personas cada vez sienten más el impulso de aclarar algunas cosas, de liberarse de algunos pesos innecesarios en su vida para fluir con mayor facilidad. Y normalmente en este programa las preguntas que se le hacen o se le cuestionan a nuestros invitados los hacemos en primera persona porque resulta muy cómodo hacerlo así, pero ahora mejor utilizaremos el sentido impersonal de una frase cuando dices: cuando te levantas tarde, ¿qué haces? No se refieren estrictamente a ti, sino de forma general, cualquier persona que haría. Es esta la forma en que vamos a utilizar la pregunta de hoy, que dice así para nuestro buen amigo Edmundo Sánchez. Solamente él podría manejar este tema con mucha precisión, con mucha astucia y que tenga un provecho específico sus respuestas. ¿Cómo hacerle para decirle a tus papás que eres homosexual? ¿Cómo hacerle? Esto es interesante porque no importa qué edad tengas, para los papás siempre puede representar un golpe fuerte, una impresión, una novedad. Aunque claro, los papás, déjame decirte, desde muy tierna edad sabemos más o menos que algo está pasando con nuestros hijos, hombres o mujeres. Así es que cuando llega el momento, la mayoría de nosotros podemos saberlo o intuirlo o ya nos sospechábamos. Pero de todos modos, ¿cómo debes tú manejarlo como hijo? Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí como cada mañana, iniciando esta nueva semana. Ya, sí. Sí, y pues contento y agradecido porque el sábado tuvimos ahí ese convivio de inauguración de las nuevas instalaciones del consultorio en las Torres de Aguacaliente y te agradezco mucho que hayas estado por ahí haciendo acto de presencia, de verdad fue muy grato contar con tu presencia. Y bueno, pues esta es una pregunta muy interesante de cuándo y cómo decirle a tus papás que eres homosexual. Y yo creo que aquí cabría, como pocas veces, la respuesta estándar de Edmundo Sánchez, ¿no? Pues obviamente depende de muchísimos factores, depende de muchas circunstancias. Es un tema complicado no solamente por la naturaleza de la situación, sino porque el depende aquí va a variar no solamente de lo obvio, de qué edad tengas, en qué condiciones estés viviendo con tus padres, etcétera, sino porque también aquí depende del factor de que también conozcas la ideología de tus papás, es decir, cómo previenes que vaya a ser la reacción. Ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Eso no quiere decir que se lo digas o no se lo digas. Esto más bien modula cómo se lo vas a decir, en qué contexto y en qué medida, ¿no? Lo más recomendable siempre es tocar el tema de la homosexualidad, ya sea de manera impersonal o ya sea a través de terceros, ¿no? Es decir, si tu tío, si tu primo, si tu abuelito, que es con quien más tienes confianza, puede de alguna manera dialogar con tus papás para saber cuál es su postura, o sea, qué es lo que piensan, qué es lo que harían. Que esto no necesariamente tampoco es cierto, eso que quede muy claro. Porque de pronto escuchas a familias decir, si a mí un hijo me saliera gay, lo mataba, ¿no? Pero pues la realidad es que a la hora de la hora esto no es cierto, no sucede y ni siquiera hay un rompimiento. Muchas veces hay un proceso de aceptación que puede ser largo, doloroso, puede ser rápido, puede ser de muchas formas, pero al final creo que en la mayoría de los casos hay una aceptación y una adecuación. Hay que ser muy cuidadoso también en el sentido de plantear esto de una manera que no sea vergonzosa, ¿no? Es decir, que no sea con un sentido de culpabilidad, porque tú abres la puerta a ciertas posturas de crítica que no tienen lugar y que no vale la pena, ¿no? O sea, finalmente en la condición, aunque las opiniones están muy divididas y hay mucha controversia todavía el día de hoy, yo en lo personal creo que la homosexualidad no es una elección, ¿no? Y eso es donde habría que ser muy claro y partir desde ese punto de vista. La homosexualidad no es una elección, es una condición de la naturaleza humana, nos guste o no, como lo puede ser la raza o como lo puede ser el grupo étnico, como lo puede ser X cosas, ¿no? Es decir, yo no puedo cambiar mi etnicidad, no puedo cambiar dónde nací, no puedo cambiar mi cultura original, puedo adaptarme y puedo hacer cosas, pero finalmente es una condición, entonces... Perdón, pero lo que sí es elección es ejercerla, ejercer libremente tu condición. Pues es que es muy complicado, Javier, porque es como si tú dijeras, ¿tú ejerces tu heterosexualidad? O sea, ¿cómo, no? A veces hacemos unas deformaciones del idioma que no nos damos cuenta de la aberración hasta que no lo hacemos en ambos sentidos. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Alguien decía, no, yo no tengo ningún problema con los homosexuales, nada más que tendrían que decirte que son homosexuales, ¿no? Y yo volteé y le dije, ¿cómo? Sí, nada más que te avisen, que te digan.
Dije, a ver, si entiendo bien. Entonces, ¿tú quieres que cuando yo venga y te diga, soy Edmundo Sánchez, te diga, soy heterosexual? No, eso no. Pues entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué la diferencia? Entonces, no nos damos cuenta de esas ciertas condiciones hasta que no las hacemos como homogéneas. Entonces, cuando dices ejercer esa condición de homosexualidad, bueno, pues yo ejerzo mi heterosexualidad, pero creo que nunca me lo he planteado así, ¿no? O sea, ¿en qué momento ejerzo mi heterosexualidad? ¿Cuando volteo a ver a una mujer guapa o cuando estoy haciendo el amor con una mujer? O sea, ¿qué significaría ejercer tu heterosexualidad? Entonces, la elección de ejercerla. Me refiero a que, por ejemplo, aquellas personas que su condición, hablando de los términos que tú los ponías, son bisexuales, eligen, eso sí, determinan eso es cuándo. diferente, eso es diferente, es diferente, sí, claro. Ahí hay una diferencia con la bisexualidad, ¿no? Ahí sí tienen una capacidad de elección. Y eso ellos lo tienen un poquito más complicado porque hacer un proyecto a largo tiempo, de vida en pareja, pues obviamente implica la renuncia a esa otra parte, como lo es para cualquiera que decide la fidelidad, ¿no? Es decir, porque si yo me comprometo con una mujer y nada más tener relaciones con ella, pues me estoy perdiendo de esas otras relaciones con otras muchas mujeres que a lo mejor quisiera tener o ellas quisieran tener conmigo, ¿no? Entonces aquí es igual, además sería un universo más amplio, ¿no? Porque te estás perdiendo la posibilidad de todas esas mujeres y todos esos hombres, ¿no? Esa sería la única diferencia. Pero sigue siendo tu elección ser fiel. Por supuesto, la fidelidad es una elección, seas heterosexual, seas homosexual o seas bisexual, la fidelidad es una elección, por supuesto. O sea, el hecho, y esa es otra de las cosas que ese tema de la homosexualidad y la bisexualidad, Javier, da para muchos kilómetros. Sí, uno de los problemas más comunes que tenemos es que la gente piensa todavía, y lo más grave es que la gente dentro de las comunidades lo piensa, es decir, dentro de los mismos homosexuales a veces piensan esto, y es muy peligroso. Pensar que ser homosexual o ser bisexual es inmediatamente sinónimo de promiscuidad, y eso no es cierto, o sea, no es cierto. Hay gente que es absolutamente fiel, que tiene una pareja y con esa pareja se queda toda la vida y no anda buscando por otro lado, y no tiene relaciones fuera del matrimonio, etcétera. Hablo de matrimonios del mismo sexo. Entonces, ese es un problema, que la sociedad como que flota esa creencia, ¿no? Es homosexual, es promiscuo, ¿no? Se acuesta con cualquier hombre. No, es decir, hay homosexuales promiscuos como hay heterosexuales promiscuos, ¿no? Es decir, hay homosexuales que se acuestan con todo el mundo, como hay hombres que se acuestan con todo el mundo, y como hay mujeres que se acuestan con todo el mundo, hablo de mujeres y hombres heterosexuales. Entonces, habría que ser cuidadoso de borrar esas premisas, y eso es parte de lo que tú tendrías que, digamos, informar o educar a tus padres, ¿no? O sea, porque no nada más es el rechazo o la aceptación, sino es qué creencias hay al respecto, ¿no? O sea, porque entonces no solamente le estás diciendo que eres homosexual, si ellos son de las personas, y mira que son muchos, que piensan que la homosexualidad equivale a promiscuidad, entonces tú les estás diciendo al mismo tiempo que eres homosexual, que eres promiscuo. Entonces se pueden alarmar, ¿no? O sea, es como si llegara la hija, ¿no?, de 19, 20 años y decirle, ¿sabes qué, papá? He decidido acostarme con 100 hombres antes de los 20 años. Pues obviamente el papá cae desmayado, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que ellos creen que les estás diciendo. Por eso es que es muy importante educar y concientizar a los padres y a la familia sobre lo que es la homosexualidad, qué es lo que significa, cuáles son las implicaciones. Y muchas veces pues es necesario buscar ayuda profesional. Es algo que yo hago, es algo que he hecho muchas veces, de trabajar con las personas, trabajar con los padres y a veces trabajar con todos, ¿no? Para dejar como muy claro cuál es el panorama, de qué se trata. Y a veces los papás no se dan cuenta que se los puedo resumir en un concepto, ¿no? O sea, realmente lo que implica que tu hijo sea homosexual o tu hija sea homosexual, realmente, la verdad, solamente implica un ajuste, ¿no? Eso es todo lo que implica. Y el ajuste es muy sencillo. Tú dentro de 20 años te imaginabas tu cena de Navidad con tu hijo y su esposa, pues te la puedes imaginar, nada más que va a estar tu hijo con su esposo. Eso es en realidad lo único que tienes que ajustar en tu cabeza. Todo lo demás es exactamente igual. Es decir, tu hijo es el mismo de siempre, tiene los mismos valores, funciona igual, lo que debes querer lo mismo, es el mismo hijo que vestiste, peinaste, llevaste a la escuela, es el mismo individuo. Nada más que dentro de 5, 10 o 20 años, a la cena de Navidad no va a tener esposa, va a tener esposo. ¿Quién sabe si tenga hijos? Pero va a tener un esposo a su lado en lugar de una esposa. Entonces, eso es realmente lo que hay que ajustar, pero la gente se complica muchísimo. ¿Quién requiere más ayuda, más orientación, más soporte? El hijo que se va a enfrentar a un padre recalcitrante y con ideas muy firmes y diferentes a las de la homosexualidad, o el padre que tiene que enfrentarse a ese cambio de concepto y a todo lo que él había vislumbrado con respecto al género y lo que se supone se espera del género, su hijo o hija. Qué interesante pregunta. Te contestaría de esta manera. Quien más necesita ayuda es el padre, quien más va a beneficiar es el hijo, ¿no? Porque el padre muchas veces
Ha sucedido en pocas ocasiones, es la minoría, yo te diría que es, no sé, menos del 1% en mi estadística, el que el padre definitivamente no quiere saber nada del hijo, quiere romper todo lazo y no hay manera, ¿no? Porque las cosas son así, porque los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y porque Dios así nos hizo. Todas estas cosas que circulan en la cabeza de mucha gente, que son muy respetables, pero obviamente muy reduccionistas, muy retrógradas de cierta manera. Esa es la persona que necesitaría más ayuda para hacer un cambio de filosofía, de creencia, que le permitiera convivir mejor con su hijo. Sin embargo, se va a beneficiar más el hijo porque él es el que tiene esa condición que no puede alterar, ¿no? Es decir, tendrá que vivir no solamente con su homosexualidad, que a lo mejor ya lo tiene bien trabajado, sino también tendrá que digerir y procesar el rechazo del padre. Entonces va a ser como más conveniente para él, ¿no? Aunque sea más necesario para el padre. Cuando tomamos ya la decisión de hablar con los padres, ¿a quién tenemos que trabajar primero, a la mamá o al papá? También va a depender muchísimo de la circunstancia y la condición. Yo por lo general recomiendo ir primero a la madre, ¿no? Es normalmente quien tiene mayor apertura. Las mujeres inclusive están cableadas de una manera diferente, aunque hayan sido educadas en una tradición, digamos, tradicionalista, una educación, valga la redundancia. De todas maneras, inherentemente en la mujer hay una mayor apertura. No sabemos por qué, ¿no? Pero la realidad es que hay una mayor apertura, inclusive en cómo la mujer ejerce su sexualidad. Es mucho más fácil que la mujer acepte esta situación de bisexualidad y de homosexualidad, por lo general. Entonces, si tuvieras que escoger con quién ir primero, normalmente sugerimos a la madre. Ahora, en muchas instancias, en muchos casos, pues es mejor los dos, ¿no? De una sola vez. Ahora, algo muy importante, si alguien está escuchando esto, está viendo esto y está pensando en, como decimos en la jerga de las comunidades homosexuales, salir del closet, habrá que ser cuidadoso en cuanto a la expectativa. Eso sería como una recomendación muy importante. No tengas una expectativa planteada, no creas que lo que tú pensaste que iba a pasar, va a pasar, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Porque a veces nos vendemos unas telenovelas terroristas, me van a matar, me van a golpear, y no pasa eso, acaban abrazándolo. Y hay otras en las que pues no la van a hacer tanto de todos, y se arman unas bronconones. Entonces, eso es muy importante, no generar una expectativa, porque estás enfrentando a tus papás, a tu familia, a un factor o a un elemento que no lo tenían contemplado y que no saben cómo reaccionar. Entonces, no te vayas con la finta de que si no es una reacción amorosa, no necesariamente esa es la reacción auténtica, tienes que darles tiempo a que lo digieran y que lo procesen. Y yo les decía una vez en una plática con unos chicos de esa comunidad gay, y estábamos justamente con este tema, ¿no? De cómo, cuándo salir del closet. Y una cosa que yo les decía es, la reacción de la familia se parece mucho más de lo que ustedes imaginan, a cuando la hija adolescente sale embarazada. Se parece muchísimo, ¿no? Rompes un esquema, no era lo que yo quería, viene el sentimiento encontrado de culpa y de responsabilidad y de ira y de frustración, pero al final luego viene una adaptación y acaban aceptando la situación, el nieto acaba siendo el amor de su vida. Entonces, normalmente así sucede, normalmente viene este periodo así de mucho choque, que lo corren de la casa y luego siempre no, y lo dejan de hablar. Entonces, de veras, créanmelo, se parece muchísimo a cuando la hija adolescente sale embarazada. Entonces, denle tiempo, dejen que asimilen, que procese, a lo mejor les dicen que no quieren volverlo a saber en su vida, normalmente no es cierto, es una cuestión de tiempo, y dejar que ellos vayan también como digiriendo la información, porque como les digo, es algo para muchos completamente inesperado, ¿no? Edmundo, muchísimas gracias por tu visita el día de hoy. ¿Nos puedes dar tus números de contacto? Con mucho gusto, me pueden encontrar usted en el 619-618-2864, 619-618-2864. El teléfono es de San Diego, pero yo lo atiendo en Tijuana y en San Diego, 619-618-2864. Y les recuerdo que el próximo lunes 25 de julio estaremos dentro de 8 días con la plática sobre la vida y la vida después de la vida. Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la vida después de la vida y otras cosas. Esto es en San Diego, el próximo lunes 25 a las 7 de la tarde. Para más detalle, comuníquese conmigo, mismo teléfono, 619-618-2864. Déjeme sus datos, yo me comunico personalmente con usted. Edmundo Sánchez con nosotros en Como Cada Mañana. Te esperamos mañana entonces. Mañana aquí estaremos. Hacemos una pausa y volvemos con más contenido.